La noche de la cena de compromiso de mi hermana quedó grabada en mi memoria como un corte profundo. Mi madre, bajo la luz cristalina del candelabro, levantó su copa con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A la hija que realmente triunfó en la vida, anunció, mientras los invitados aplaudían y mi hermana reía radiante. Luego se volvió hacia mí y las palabras cayeron como una espada, y al que no. Eres un fracaso, Mela. Lárgate de aquí. El silencio que siguió fue tan denso que hasta los cubiertos parecieron suspendidos en el aire. Me fui sin mirar atrás mientras mi madre le entregaba a mi hermana las llaves de la casa de $500,000, el mismo lugar donde mi padre me enseñó a convertir ideas en código. Esa noche perdí más que un techo, perdí el derecho de pertenecer a quienes siempre me hicieron sentir como una sombra. Pero 3 años después, les llegó el turno de pasar por mi puerta y finalmente entender a quién pertenecía esa dirección. Crecer en Greenwich fue como vivir dentro de una imagen perfecta, impecables cercas blancas, cenas benéficas y un césped tan cuidado como la reputación que mi madre, Leslie, insistía en mantener. Pero detrás de la fachada todo giraba en torno a las apariencias. Era de esas mujeres que valoraban más el murmullo del club social que las lágrimas de su propia hija. Mi hermana Lisa, 3 años mayor, siempre impecable, siempre la favorita, era su obra maestra. Lisa va a conquistar el mundo algún día, repitió, lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Mi padre, Zachary, era diferente, un ingeniero de software silencioso que cambió su pasión por la tecnología por la felicidad de los demás y el sustento de su familia. Él fue quien me enseñó a programar, en las primeras horas de la mañana en su desordenada oficina, mientras él se ajustaba las gafas y decía, construye algo real, Mela. Esas palabras resonaron mucho más allá de su muerte. Cuando él se fue en un accidente automovilístico en mi último año de secundaria, la casa se sentía fría. La obsesión de mi madre por la imagen se agudizó aún más, como si necesitara demostrarle al mundo que la pérdida no había debilitado su control. Ella encontró refugio en Lisa, un espejo de sí misma, mientras yo me convertía en el recordatorio de lo que ella no podía dominar. Mis proyectos en energías renovables y software apenas valían la pena. Un lindo pasatiempo, dijo mientras los premios de Lisa por ensayos comerciales, que mi padre ayudó a escribir, estaban enmarcados en la pared. La tía Lori, la hermana mayor de mi madre, no estaba mejor. Casada con el dinero, cada visita tuya era una nueva forma de recordarme mi lugar. ¿Sigues jugando con estos aparatos, Mela?, preguntó con una pequeña sonrisa, mientras bebía su caro vino. Tal vez algún día superes esta fase. Aprendí a sonreír, a callarme, a desaparecer antes de que sus risas me dolieran demasiado. Durante años creí que el silencio mantenía la paz. Hasta esa noche, cuando la cena de compromiso de Lisa me demostró que el silencio solo protege a quienes no lo merecen. Me quedé allí junto a la mesa, sosteniendo mi vaso, mientras la lámpara de araña parpadeaba contra el papel pintado dorado. Mi madre brindó por Lisa como si estuviera coronando a una reina. Luego se volvió hacia mí y completó la frase que lo cambiaría todo, y la que no funcionó. Cuando las risas cesaron, me fui sin decir una palabra. Vi a mi mamá entregarle a Lisa las llaves de la casa, el mismo lugar donde mi papá me mostró cómo crear mi primera aplicación de seguimiento solar. Esa escena fue como ver el funeral de su fe en mí, una vez más. Esa noche dejé de ser la decepción silenciosa de la familia. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que ser lejos de ellos, lejos de la persona que pensaban que era. La primera noche después de cenar dormí en el coche. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que las luces de la calle se convirtieron en rayas blancas. Agarré el volante con fuerza y susurré, no llores. Llorar parecía algo que mi madre esperaría de mí. Por la mañana conduje hasta Brooklyn y firmé un contrato para el estudio más barato que pude encontrar, una habitación, una ventana, un radiador que siseaba como si estuviera vivo. Desempaqué todo lo que tenía, una mochila con ropa, una libreta rota y una carpeta con mis viejos proyectos de programación. Nada más. Ni fotos familiares, ni muebles, ni rastro de la vida que me habían arrebatado. Durante semanas sobreviví gracias a los fideos ramen y al trabajo independiente, pequeños sitios web que apenas pagaban las facturas. Todas las noches miraba las fotos de compromiso de Lisa en las redes sociales. Estaba impresionante. Mi madre a su lado, sostiene una copa de champán con la leyenda, momento de orgullo. No comenté, no me gustó. Solo trabajé.
Entonces un día, mientras escribía en una cafetería llena de gente, escuché a dos inversores hablar de una subvención municipal para nuevas empresas de tecnología sostenible. Algo hizo clic. Abrí mi cuaderno y comencé a esbozar la idea que llevaba arrastrando desde las lecciones de mi padre, un sistema que reduciría el desperdicio energético urbano mediante paneles solares adaptativos. Fue entonces cuando la profesora Melinda Jenkins, mi antigua mentora universitaria, volvió a mi vida. Ella siempre había creído en mí, cuando a nadie más le importaba la tecnología renovable. Le envié el prototipo esperando silencio. En cambio me saludó con un breve correo electrónico: ven a verme. Esto tiene potencial. Su pequeño laboratorio en la Universidad de Nueva York se convirtió en mi segundo hogar. Allí conocí a Misty Ramírez, una ingeniera inteligente con manos rápidas e ideas aún más rápidas. Ella me entendía como pocas personas, decidida, testaruda, silenciosamente enojada por haber sido subestimada. Pasamos noches depurando códigos, ejecutando simulaciones, durmiendo debajo de mesas entre una prueba y otra. «Sabes, Misty», dije una vez, «a veces programo como si estuviera peleando con alguien». «Tal vez lo soy», respondió ella. GreenTech Solutions comenzó a tomar forma. Creamos modelos que mapeaban los ángulos de la luz solar en las redes urbanas y ajustaban automáticamente el flujo de energía. Cuando la primera versión funcionó, gritamos tan fuerte que los de seguridad subieron a comprobarlo. Pero la lucha por la supervivencia era diaria. Un día, un aviso de desalojo se deslizó por debajo de mi puerta, letras rojas que me revolvieron el estómago. Llamé a Misty riendo para ocultar mi pánico: «Necesito un inversor antes de que me echen a la calle». Ese inversor resultó ser Justin Patel, un capitalista de riesgo que nos presentó Melinda. Llevaba zapatillas con traje y hablaba rápido, como si su mente estuviera siempre 2 pasos por delante de sus palabras. Después de ver nuestra demostración, dije: «Estás resolviendo un problema que realmente importa. Hagámoslo realidad». Su fondo nos dio $75.000, no lo suficiente para respirar, pero sí para empezar. Misty y yo nos mudamos a un espacio de coworking que olía a café quemado y alfombra vieja. Trabajamos 18 horas al día. A veces miraba mi reflejo en la ventana de la oficina, rostro cansado, ojeras profundas, cabello recogido hacia atrás, y susurraba: «No soy un fracaso». Poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Una cadena de supermercados local acordó probar nuestro software en 10 tiendas. Los resultados superaron nuestras expectativas. Las facturas de energía se redujeron en un 30%. El día que firmaron el contrato, me senté en el suelo de mi apartamento y dejé caer las lágrimas, no por tristeza, sino porque, por primera vez, tenía pruebas concretas de mi valía. No llamé a mi madre. No necesitaba que ella lo supiera, todavía. Pero en el fondo una voz susurró que algún día lo descubriría. Y cuando eso sucedió, quería que lo vieras con tus propios ojos, no en los titulares ni en los chismes, sino en la realidad que yo había construido. Los siguientes meses fueron un torbellino de código, contratos y café. Misty y yo trabajamos hasta el amanecer, sobreviviendo con comida para llevar y terquedad. GreenTech todavía era pequeña, pero apenas estaba comenzando. Éramos solo 2 mujeres en una habitación llena de cables enredados, pero ese espacio respiraba. Cada reseña de un cliente, cada nuevo correo electrónico de interés era como una bocanada de aire en los pulmones. Aún así, las viejas voces resonaban en mi cabeza, obstinadas como sombras. «Un lindo pasatiempo, Meela. Saldrás de esto. Y lo peor, el que dolía como un cuchillo: estás celoso». Estos murmullos se convirtieron en mi combustible. Cada vez que el cansancio amenazaba con abrumarme, volvían y seguí escribiendo. Por supuesto, aparecieron obstáculos. Nuestro primer gran contrato casi se vino abajo cuando un minorista se atrasó en los pagos y el alquiler de nuestro espacio de coworking se duplicó de la noche a la mañana. Misty entró en pánico. Yo no lo soy. Ya lo había perdido todo una vez, el dinero ya no me asustaba. Lo que me aterraba era volver a ser quien era antes, silencioso, disculpándome por mi propia existencia, invisible. Una noche me quedé despierto hasta tarde solo, terminando las actualizaciones de código para una auditoría. Afuera, la ciudad vibraba con el sordo rugido del tráfico, indiferente a mi éxito o fracaso. Recuerdo mirar el reflejo de la pantalla en la ventana y susurrar: «Papá, todavía estoy construyendo algo real».
Esa semana recibimos una mención en un blog de sostenibilidad. No fue gran cosa, pero llamó la atención de un reportero de tecnología local, que quería visitar nuestro espacio. Cuando salió el artículo, se abrieron puertas. Las pequeñas empresas empezaron a llamar. Contraté a 2 pasantes. Nos mudamos a una oficina modesta con luz natural y una máquina de café decente. Los hitos luego llegaron más rápido: asociaciones, subsidios, ciudades que probaron nuestro producto. Nuestro nombre empezó a aparecer en boletines que antes me ignoraban. Y sin embargo permanecí en silencio. No actualicé a la familia. No lo publiqué en las redes. El éxito me parecía sagrado, frágil, una llama que podría apagarse si me jactaba. Misty se burló de mí: probablemente tu mamá está fingiendo que te descubrió. Sonreí y lo dejé ir. Ya no necesitaba su historia. Hasta que todo cambió. El directorio de una cadena de supermercados nacional nos invitó a presentar GreenTech en su sede. La sala estaba llena de ejecutivos trajeados, cada uno con una tableta que mostraba nuestros datos. Entre ellos, yo con la misma blusa blanca minimalista que había usado en la cena de compromiso de Lisa. Simbólico. Como reescribir esa noche en mis propios términos. Cuando terminé la presentación, los aplausos llenaron la sala. El contrato que firmamos ese día significaba total independencia financiera. No más pánico por el alquiler. No más saltarse comidas. Esa noche compré una casa moderna en Greenwich, en una tranquila calle sin salida, paredes de vidrio, paneles solares, todo funcionando con mi propio software. Mi nombre era el único en el documento. Mientras estaba en la habitación vacía, con la luz del sol inundando el espacio, pensé en esa noche de hace 3 años. La voz de mi madre. La risa de Lisa. Las llaves brillando en la mano de mi hermana. No tenía intención de devolverle el favor. Mi silencio haría eso por mí. 3 años después, el éxito no parecía fuegos artificiales. Eran como mañanas tranquilas. Me despertaba antes del amanecer, preparaba café en mi impecable cocina y contemplaba la luz deslizarse a través de los paneles solares de mi techo. La casa, mi casa, vibraba con el ritmo constante de mi software optimizando cada detalle. No era solo un refugio. Fue una prueba. GreenTech Solutions había crecido más allá de lo que imaginaba. Contratos en Nueva York, expansión a Nueva Jersey, equipo de 20 ingenieros. Negociaciones con ayuntamientos para implementaciones a gran escala. Nuestros clientes ahorraron millones. Mi rostro apareció en algunas entrevistas, pero mantuve mi voz tranquila, mesurada. Me llamaron visionario. Lo llamé supervivencia. Aquella mañana de octubre empezó como cualquier otra. El aire fresco, la luz del sol atravesando las hojas rojas y doradas. Estaba hablando con Misty sobre una nueva auditoría energética cuando mi teléfono vibró insistentemente. Número desconocido. El mismo código de área que mi mamá. Lo ignoré. A la 4ª llamada, suspiré y salí al porche. A través de la puerta de cristal, un todoterreno negro frenó la calle, con el motor ronroneando. Solo cuando bajó la ventanilla la vi, lisa. Cabello perfecto, uñas perfectas, pánico perfecto. Sus ojos oscilaban entre la casa y yo, como si no pudieran procesar lo que estaban viendo. No me moví. Se quedó paralizada, mirando el discreto cartel junto a la entrada: GreenTech Solutions, Meela V., fundadora y directora ejecutiva. Su mano voló hacia el teléfono. Leí sus labios antes de escuchar la voz: mamá, esta casa vale una fortuna. Espera, este logotipo es de ella. Es de Meela. Mi hermana. La voz se convirtió en mitad grito, mitad risa. Luego se fue haciendo chirriar los neumáticos sobre el asfalto. Dentro de la casa permanecí inmóvil durante mucho tiempo, mientras el café se enfriaba entre mis manos. Siempre imaginé el día en que se enterarían. Pensé que sentiría triunfo, venganza, algo elevado y ardiente. Pero lo que sentí fue un silencioso alivio, como finalmente soltar una carga que había cargado durante demasiado tiempo. 1 hora después sonó el intercomunicador. Una voz familiar siguió: Meela, soy yo. Tu madre. Casi no respondí. Pero la curiosidad cruel, tranquila, me hizo apretar el botón.
Ella estaba allí con su abrigo sastre, mucho maquillaje y el cabello recogido en un moño impecable, como si hubiera ensayado esa visita frente al espejo. El tiempo había tallado nuevas líneas alrededor de su boca, pero sus ojos eran los mismos, calculadores primero, suaves después. Cuando abrí la puerta, su aroma me golpeó antes que las palabras. Meela, dijo en voz baja, lo hiciste bien. No respondí. Miró más allá de mí y recorrió con la vista el vestíbulo, los muebles minimalistas, las luces cálidas, la pared de cristal. Todo lo que ella admiraba en casas ajenas. No pensé que llegarías tan lejos, continuó. Lisa llamó y yo, bueno, tenía que verlo por mí misma. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Lo viste? Sus labios temblaron levemente. Me equivoqué, Meela. Sobre tantas cosas. Casi me reí. La misma mujer que me echó de casa ahora hablaba como una invitada. Recordé su voz en esa cena, aguda, orgullosa, cruel, eres un fracaso. Lárgate. No necesito una disculpa, dijo en voz baja. Necesito paz. Ella dudó. Quiero que volvamos a ser una familia. Me encontré con tus ojos. Nunca lo fuimos. Su compostura se quebró entonces. Por primera vez parecía pequeña, como una mujer sin público. Has cambiado, susurró. Sonreí casi imperceptiblemente. No. Simplemente dejé de pedir permiso. Estábamos en silencio, el tipo de silencio que obliga a las personas a enfrentarse a sí mismas. Vi sus ojos escanear la habitación nuevamente, desesperados por algo a lo que aferrarse, alguna razón para seguir sintiéndose superior. Pero lo único que vio fue lo que había tirado. Finalmente se volvió hacia la puerta. Si alguna vez quieres hablar. Te lo haré saber, respondí cerrándola suavemente. El clic de la cerradura resonó por toda la casa como un punto final. Regresé a mi oficina, donde la luz del sol se derramaba sobre la mesa e iluminaba una foto al lado de mi computadora portátil. Mi papá y yo reíamos entre cables enredados y tazas de café. Sus palabras siguen marcadas en el reverso, construye algo real. Sonrisa. Yo lo construí. Esa noche mi teléfono volvió a vibrar. Pamela, mi vieja amiga de la universidad. No lo vas a creer, se rió. El nombre de tu madre está en todas partes. Ese grupo de Facebook de Greenwich. La gente decía que ella me echó y le dio la casa a mi hermana. Ahora descubrieron que yo había construido mi propia empresa allí, delante de sus narices. Mortificada, según Pamela, quien leyó los comentarios en voz alta mientras yo escuchaba las palabras resonar como si fueran monedas cayendo a un pozo vacío. La hija de Leslie Moore es propietaria de esa elegante casa en Elmwood. Poética, ¿eh? Su risa fue ligera, pero mi sonrisa fue solo un rastro en el aire. No necesitaba bandos. No necesitaba aplausos. Solo el silencio que, irónicamente, era lo que no podían tener. 2 semanas después, el marido de Lisa solicitó el divorcio. La noticia corrió como la pólvora, sus inversiones en apartamentos de lujo, destinados a obtener ganancias rápidas, colapsaron. Vendió su apartamento en Manhattan, volvió a vivir con su madre y dejó de ir al club. Pamela volvió a llamar, su voz entre asombro y velada satisfacción. A tu hermana no le va bien. A tu madre tampoco le va bien. Ya nadie los invita a ningún lado. Pensé en esa noche en la cena de compromiso, en las risas que llenaron la habitación cuando anunciaron que la casa de mi padre ahora era la de Lisa. Todos los invitados que en aquel momento aplaudieron, ahora susurraban a sus espaldas. No sonrías. No publiqué nada. No llamé. Seguí trabajando. Greentech se expandió a nuevos estados y nuestro software se integró con redes inteligentes en todo el noreste. Misty ahora gestionaba las operaciones, desatando los nudos que los inversores testarudos insistían en crear. Mis días eran largos pero serenos. Las noches llenas del suave ritmo de los paneles solares ajustándose al crepúsculo. A veces, cuando subía a la terraza, veía a lo lejos el tenue resplandor de las luces del antiguo barrio, la calle de mi madre, la casa que una vez fue mía. Todo parecía tan lejano ahora, casi como una historia que había leído en otra época. Volví a recordar esa noche, su brindis, su voz, el peso de la humillación como una piedra en mi pecho. Durante años pensé que la venganza sería un fuego, un grito.
Descubrí que era simplemente luz. Silencio. A la mañana siguiente llegó una carta. Sin remitente. La letra inconfundible. Lo abrí lentamente. Mila, comenzó. Ahora veo lo que destruí. Quería convertirte en alguien que el mundo admirara. No me di cuenta de que ya lo eras. Firmé con un suspiro. Madre. El papel tembló en mis manos. Lo doblé con cuidado, entré a la cocina y lo deslicé sobre la llama de la estufa. Los bordes se ennegrecieron y luego se desintegraron en cenizas. Observé cómo el humo se elevaba débilmente y susurré, sí, pero no para ti. Afuera, las contraventanas automáticas de la casa se ajustaron al sol naciente. La luz volvió a inundar la habitación, cálida, generosa, como si el tiempo mismo me estuviera absolviendo. Por primera vez en años me sentí libre. No de ellos, sino de la necesidad que alguna vez tuve de ellos. En ciudades como Greenwich, las noticias viajan como el viento. Al cabo de un mes, el nombre de mi madre, que antes se pronunciaba con admiración en las cenas de gala, se convirtió en un chisme. Las mismas mujeres que levantaban copas con ella ahora miraban hacia el club de campo. Alguien filtró la historia de la cena de compromiso, cómo me echó, cómo le dio la casa familiar a Lisa. Llamó fracasada a su hija en un post, se rieron. Ahora es ella la que pide perdón. Pamela me envió impresiones, la voz en el teléfono entre burla e incredulidad, se ha convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer, Mila. Dicen que llegó el karma y trajo paneles solares. No te rías. Simplemente miré por la ventana, donde el sol de la mañana salía lentamente, fusionando mi reflejo con la casa que funcionaba enteramente según mi código. La vida de Lisa también se vino abajo. Su matrimonio se vino abajo cuando su marido descubrió las deudas que ella había ocultado. Vendió sus joyas, luego su coche y después el apartamento que su madre había ayudado a comprar. La hermana que antes sonreía al otro lado de la mesa ahora evitaba incluso el supermercado. Una noche encontré un sobre delgado debajo de la puerta. En el interior, una línea escrita a mano, lo perdí todo tratando de mantener las apariencias. Tú construiste todo siendo real. Sin firma. Sin dirección. Solo la verdad, desnuda y tardía. Doblé el papel, lo coloqué sobre la mesa y apagué las luces. La casa se ajustó al modo nocturno, un suave zumbido envolvió el espacio. Silencio. Justicia. Paz. Subí a la terraza cuando la última luz del día se desvanecía, los paneles solares inclinados hacia el oeste. La ciudad latía abajo, pero arriba solo reinaba la quietud. Reconstruí todo lo que habían demolido y lo hice sin odio, solo con serena certeza. A veces el silencio habla más que cualquier grito. Si alguna vez has tenido que caminar mucho para encontrar la paz, sabes exactamente de qué estoy hablando.